comenzó, no estaba tan mal. Comenzó la guerra de Corea en el 50, después la tasa cayó. Perdón, China. Mostremos las estadísticas de Corea del Norte, por favor. De Corea del Norte, creo que eran las primeras estadísticas. Y ahí miramos, nunca estuvieron buenas esas tasas. Pero en los 90, como se acabaron las subvenciones soviéticas, era su más fuerte aliado, la Unión Soviética, la agricultura siempre estaba mal, pero colapsó completamente. Y antes le llegaba azúcar de Cuba, le llegaban productos de Mozambique y de Angola, le llegaban otros granos básicos de Europa del Este. Y ahí se acabó ya las subvenciones y gran crisis y 2 millones de muertes por hambre o enfermedades ligadas al hambre. Fíjate que en la guerra de Corea, que fue una guerra pero brutal, porque los Estados Unidos entró de lleno y China entró de lleno. Creo que duró, fue del 51 al 53. Del 50 al 53. Correcto. Una guerra pero cruenta. Y fíjate que Corea del Norte perdió 2 millones de personas en la lucha. Y en los 90 perdió 2 millones también por causa del colapso de la agricultura. Y en este momento han dejado un poquito de agricultura privada, pero a regañadientes, porque él es uno de dos. Es el último, ¿verdad? Hasta Fidel está siendo más flexible que él. Ya nombró a su hijo de 28 años como futuro sucesor, porque parece que le dio un derrame cerebral recientemente. Entonces, y los últimos años que ha permitido un poquito, aún siguen, al otro día atacó a Corea del Sur, que le regala 500.000 de toneladas de granos básicos al año. China y Corea del Sur lo mantienen, y aún es de los que le escupen la mano de la que Pero, Carlitos, entiendo, pero a mí me gustaría, y tal vez sería otro debate sobre el cual hay que profundizar, porque realmente tampoco yo estoy diciendo que lo que usted dice no es correcto, pero hay mucha propaganda mediática dentro de todo eso, ¿no? ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué no pasa en Cuba? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué no pasa en Venezuela? Pero a mí me gustaría realmente que nos concentráramos en el caso de Honduras. O sea, primera pregunta, ¿apostamos al sector agrícola en Honduras o no apostamos? ¿Qué país ha salido de la pobreza y el subdesarrollo y el desempleo con agricultura? Es la primera pregunta. Le haría otra pregunta. ¿Capitalista o comunista? Sí, porque la Unión Soviética se lanzó por otro lado. Y le devolvería la misma pregunta. ¿Qué país, verdad, ha abandonado la agricultura, verdad, sin tener algo más que lo respalde, sin tener tecnología de punta? Porque incluso los mismos Estados Unidos, en Estados Unidos, ser granjero realmente es un privilegio, es una persona que es lo que usted idealiza. Ahí no quedan, menos de 1% de la población granjera. Pero usted, bueno, si los Estados Unidos, lo que pasa es que lo que predomina hoy día son las grandes multinacionales. Pero han desarrollado la tecnología en el agro, a tal grado, Carlitos, que los Estados Unidos se dan el lujo de regalar trigo, regalar frijoles a otros países. Pero el meollo del asunto aquí es, yo creo que algo que no, usted lo dijo en un principio. La tecnología apareció en la ciudad. Correcto. Los tractores los inventaron en la ciudad, los fertilizantes. Estamos de acuerdo. Queremos que toda nuestra gente en Honduras, que sobre todo los campesinos, donde la pobreza se refleja más duramente, tengan igualdad de oportunidades que los demás. Usted quiere que un campesino... Pero no hay ningún dato histórico que diga que haciendo reforma agraria va a pasar. Lo que hemos visto es que, digamos, en los Estados Unidos de 200 años, 90% estaba en el agro. Y en este momento menos de 1% está en el agro. Mire, es más de 1 millón de hondureños que se fugaron de Honduras, porque aquí no hay empleo. ¿A dónde fueron? Fueron a las grandes ciudades, ahí es donde están los empleos, ahí es donde pagan más. En todos los países del mundo, mire, usted ve la Europa de la Edad Media, desde la Edad Media los salarios eran más altos en la ciudad. Usted agarra la Roma imperial de hace 2000 años, Roma era donde pagan los mejores salarios. Pero le hago una pregunta, Carlitos. No en el agro. Mire, yo le hago una pregunta, está bien, olvidémonos del agro. Que pasemos a la población, a la ciudad. Entonces yo le digo, olvidémonos del agro, en Honduras, olvidémonos del agro, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con toda esa población que no tiene acceso a servicios públicos, que no tiene que su ingreso per cápita es el más bajo de todo el país y que en las ciudades no hay acceso a empleos justos, ¿verdad? O sea, ¿qué va a hacer con esa gente? Mire, ve. Le contesto eso, Sí. porque usted mira Tegucigalpa y San Pedro Sula. Tegucigalpa y San Pedro Sula yo creo que concentran aproximadamente el 30-40% de la población hondureña, ¿no? Está entre Francisco Morazán y Cortés, creo que tenemos 1,5 millones acá, tenemos aproximadamente 3 millones, 4 millones con el que esté en Estados Unidos, te estamos hablando casi el 50%, 40% está concentrado en las dos grandes ciudades, y toda la gente de Tegucigalpa,
toda la gente de Cortés tiene empleo. Si encontramos que hay tasas No, de desempleo pero es altas. que siempre hemos tenido retrasados No, mentales correcto. como presidentes del país. Correcto. Yo estoy de acuerdo, Entonces, es la derecha ahora, quien ha gobernado correcto. Honduras. Ahora yo le pregunto, Si Honduras es Carlitos. pobre es por culpa de la derecha. Correcto. No Entonces, hay duda sobre eso. ahora yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer con nuestra gente que esté en el campo? Vamos a seguir, o sea, tenemos que encontrar una alternativa, porque si nosotros no paramos la emigración del campo a la ciudad, cada día vamos a tener más cinturones de miseria en las ciudades, Mire, con gente más agarremos desempleada y Honduras. con problemas. Agarremos Honduras. Agarremos ¿Qué Honduras. hagamos con la gente? Miremos los datos de Honduras. Hoy día, la media de vida en Honduras es 70 años aproximadamente. Correcto. Bueno, hace 100 años, o en este momento, 60% de la población está en las ciudades. 60%. Hace 100 años en Honduras, como 95% de la población estaba en el agro. Y hace 100 años, la media de vida en Honduras no llegaba ni a 30 años. Entonces, no hay duda que hoy estamos mejor. Honduras está mal, es el tercer país más pobre del continente americano. Pero todos los indicadores, si miramos niveles de analfabetismo, niveles de mortalidad infantil, todos los indicadores dicen que Honduras está muchísimo mejor que en ese pasado de hace 100 años, de hace 200, de hace 300, de hace 400, del periodo precolonial, cuando 100% de la población era agrícola. En ese entonces, la mortalidad infantil de los indios en ese entonces no llegaba ni a 17 años. Pero Carlitos, Ni pero a no le podemos atribuir que era porque vivían en el campo, que la gente moría más rápidamente. Mire, recordemos, Carlitos, yo le vuelvo a repetir, usted hace 100 años... Tenemos por ejemplo, 250 países en el mundo, hace y 100 si no hay ni uno. Carlitos, hace 100 años, de cada 10 personas que le pegaba una apendicitis, yo les aseguro que 9 personas se morían, porque no podían llegar a un centro hospitalario, porque el único centro hospitalario que existía hace 100 años, hace 100 años ya existía, no había antibióticos. ya existía hace 100 años en Honduras, ya existía, creo que el hospital San Felipe, Sí, pues no que había fue vacuna, no había correcto, antibióticos, pero ya es un empezaba, descubrimiento. por lo menos había algo, por lo menos había un hospital, que en tiempos de Marco Aurelio Soto, pero que fue el que creó, creo que fue en su gobierno que se inició la construcción del hospital San Felipe. Pero lo que yo quiero, le vuelvo a hacer la pregunta, Carlitos. ¿Qué hacemos con nuestra población rural? Sí. Vamos a seguir, o sea, tenemos que definir una alternativa, porque si no vamos a estar haciendo lo que hacen los políticos tradicionales que llegan al poder, que hacen una promesa y hacen otra cosa. Es que son ¿Qué ignorantes. hacemos? Tenemos ya 3 presidentes que no tenían ni Estamos título totalmente. universitario. Pero ahora yo le pregunto, Carlitos. Yo tengo 7. ¿Qué vamos a hacer, Carlitos? ¿Qué vamos a hacer con nuestra población agrícola? ¿Qué vamos a hacer con nuestra Se lo población vamos a agrícola? contestar después de la pausa porque Ok. nos obligan. Así que ya regresamos, no se vayan que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando, y él nos está preguntando qué hacemos con todos los campesinos que vienen a la ciudad. Bueno, sabemos que aún en Honduras hoy día ya están mejor, por mal que miren esos cinturones de pobreza, esa gente está viviendo mucho más que hace 100 años cuando vivían en el agro, lo sabemos, un dato, en todos los países del mundo. Pero agarremos el caso de China, porque es muy ilustrativo. China ya se convirtió en el segundo país más grande, la segunda economía más grande del mundo. Y el más grande productor de infinidad de cosas, de automóviles, de acero, de textiles, es el más grande productor de productos agrícolas en el mundo, le quitó la primera posición a los Estados Unidos. En términos per cápita no, pero en volúmenes absolutos sí. Entonces miremos esas estadísticas de China para que miremos, por favor, ahí sí encontramos las estadísticas de China rápidamente. Teníamos un montón de estadísticas y usted tiene razón, este es un tema que debe haber sido Porque, abordado. Carlitos, yo les comento algo, ¿verdad? Entonces, el punto es que, miren, en China estaba en manos de gigantescos terratenientes hasta 1949. Entonces, Mao Zedong no solo es que nacionalizó la tierra de todos los grandes latinos, sino que los medianos y todo el mundo, los extranjeros que tenían grandes territorios enteros, todo el mundo ahí se había agarrado un pedazo de China y los echó todos Mao. Y colectivizó la agricultura. ¿Cuándo la colectivizó? Del 59 al 61. Y en ese momento apareció una gran hambruna, 30 millones de muertos. 30 millones de muertos. Pero miren las tasas de crecimiento que absorben también la caída, porque este es el PIB, ahí absorbe la producción agrícola. Correcto.
Entonces, mire, los 50, los 60, los 70 con Mao, y ya en los 80, finalmente en el 79, comienzan los reformistas. Estos dijeron, vamos a hacer al lado las doctrinas ideológicas de derecha y de izquierda. Creo que Mao Zedong muere en la década del 70, creo. Mao murió en el 76, Sí, en septiembre de no 1976. Dejó a su lugarteniente, pero le dieron golpe de Estado en el 78. Diciembre del 78. Entonces, Deng Xiaoping y su gente pragmático, comunista. Deng Xiaoping ingresó al Partido Comunista de China desde la edad de 15 años. Un verdadero comunista, pero después de tanto fracaso, hombre, pero recapacitó. El punto es que comenzaron a reprivatizar la agricultura. Carlitos, pero y en este momento... de China hay un caso interesante que hay que retomar. En este momento han invitado a grandes multinacionales y están siguiendo el modelo de los Estados Unidos, que hoy día ya casi no hay granjeros individuales, que hay todo está en manos de multinacionales. Yo diría que me parece que tenemos una óptica diferente, porque yo digo una cosa. Pero es importante que estos datos los den, porque correcto. en este momento China, que estaba muriendo de hambre, la segunda potencia económica más grande del mundo. No solo eso, hoy día se ha vuelto el mayor productor de productos agrícolas en el mundo. La población cada vez va más gorda. Eso es un reflejo de la cada vez creciente. Las tasas de crecimiento de la agricultura los últimos 30 años fueron las más rápidas en toda su historia. En toda su historia. ¿Cómo? Dándole prioridad y todo esto, una inmigración de 200 millones de campesinos. Nunca hemos visto cuantitativamente hablando en la historia de la humanidad una inmigración tan grande, porque en los Estados Unidos hubo también una inmigración grande. 200 millones de campesinos está hablando el 20% de la población de China, que es de 1.000 millones de habitantes. Pero en 1979, cuando comenzaron, 75% de la población era agrícola. En este momento ya hablo 35% que es agrícola. Y esa gente está mejor en la ciudad. Mostramos una foto de la ciudad de China, mostramos Shanghái, que es el orgullo más grande del Partido Comunista Chino. No, esa es Corea. Avancemos rápidamente en la foto porque nos está acabando el tiempo. Avancemos. Ahí está China. La miramos, sigue siendo oficialmente un país comunista, ahí no hay elecciones, solo los comunistas mandan. Pero estos no son comunistas, estos son tecnócratas. Mire que en 2 años va a asumir puesto un presidente. Esto es Shanghái. Ahí viven un montón de los campesinos que han emigrado. Unos han hecho fortuna, por supuesto, otros simplemente viven de un salario, pero ese salario en la fábrica les paga más que lo que están ganando en el agro. Mire, el gobierno chino los trata de retener en el agro, porque también mucha gente en las ciudades le da miedo que se puedan insurreccionar, por ejemplo. Entonces los trata de retener. En los pueblitos, la policía los trata de retener, que no se monten en el tren para irse a las grandes ciudades de la costa. Y aún así se fugan ellos, se encuentran la manera, porque huyen de un montón de parientes que les mandan a decir que allá las cosas están mejor. No es un paraíso, pero en las ciudades las cosas están mejor. Y eso es un fenómeno que hemos visto en todo. Y aquí en Honduras es un fenómeno. Pero, inmigración masiva. Pero aquí no es cierto. Aquí usted encuentra a la gente, ¿verdad?, que viene del campo, tenía su pedacito de tierra allá. Y no había hospitales, pero aquí sí pero hay una diferencia. Antibiótico. Estaban en el campo, allá tenían su gallinita, allá tenían su casita, allá tenían su matite plátano y lo venden todo, se vienen para la ciudad. Y aquí, ¿qué tienen? Viven en colonias marginales, ¿verdad? No, tienen acceso a un hospital porque la tasa de crecimiento es demasiado lenta. Correcto, porque llegan al hospital. Pero a lo que yo me quiero referir... ¿Por qué? Porque hemos estado siendo gobernados por una derecha retrógrada, incompetente, ignorante, que su especialidad máxima son doctorados en robo y depredación pública. Que hablan en español pero piensan en inglés. Pero mire, Carlitos, meollo del asunto... piensan en función de otros intereses. El meollo del asunto, Carlitos, aquí es: nosotros necesitamos buscarle una alternativa al agro. No es posiblemente, al hablar de una alternativa al agro, que esa va a ser la vía para que salgamos del subdesarrollo. Pero nosotros, como hizo China, mientras China se tecnificaba, mientras China se industrializaba, buscó alternativas para su población agrícola, para que su población agrícola pudiera comer, pudiera sobrevivir. Una de ellas fue traer multinacionales para que trabajaran la tierra de manera eficiente. Correcto, y simultáneamente, con la mejor tecnología del mundo. Desarrolló el agro y también desarrolló la ciudad. ¿Qué necesitamos hacer nosotros en Honduras? Realmente retomar, como es el eslogan actualmente de César Han en el INA, volvamos al campo. Volver al campo es realmente darle seguridad jurídica. ¿Sabe qué tenía? Sí. La misma frase, Adolfo Hitler. Sí, pero hay una diferencia. Darle seguridad agraria. Él tenía una visión romántica de los campesinos. Pero el hombre lo está haciendo y lo está demostrando. Hacer, pero Carlito, se fugaba la gente porque había rápido crecimiento económico y la gente quería ir a la ciudad.
generar en el agro realmente estabilidad jurídica. Segundo lugar, que haya una verdadera reforma agraria sobre la base de la seguridad jurídica. O sea, y esto lo planteamos porque hay personas que dicen, bueno, ya nos van a venir a invadir las tierras los campesinos, de ninguna manera. Si usted tiene sus documentos en legal forma, eso no va a suceder, porque el Estado compra las tierras. No sé si maneja un poco el proceso de reforma agraria. Tercer lugar, cuando ese campesino tenga las tierras, era algo muy interesante que decía César Han hace poco, es, aquí tenemos campesinos nosotros, que tienen 5 manzanas de tierra, y realmente... Han dejado un poquito de agricultura privada, pero a regañadientes, porque él es uno de dos. Es el último, ¿verdad? Hasta Fidel está siendo más flexible que él. Ya nombró a su hijo de 28 años como futuro sucesor, porque parece que le dio un derrame cerebral recientemente. Entonces, y los últimos años que ha permitido un poquito, aún siguen, al otro día atacó a Corea del Sur, que le regala 500.000 de toneladas. Era su más fuerte aliado, la Unión Soviética. La agricultura siempre estaba mal, pero colapsó completamente. Y antes le llegaba azúcar de Cuba, le llegaban productos de Mozambique y de Angola, le llegaban otros granos básicos de Europa del Este. Y ahí se acabó ya las subvenciones y gran crisis y 2 millones de muertes por hambre o de granos básicos al año. China y Corea del Sur lo mantienen y este es de los que le escupe la mano de la que Pero les da de comer. Carlitos, entiendo, pero a mí me gustaría... Y tal vez sería otro debate sobre el cual hay que profundizar, porque realmente tampoco yo estoy diciendo que lo que usted dice no es correcto, pero hay mucha propaganda mediática dentro de todo eso, ¿no? ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué no pasa en Cuba? ¿Qué pasa en... Comenzó, no estaba tan mal. Comenzó la guerra de Corea en el 50, después la tasa cayó. Perdón, China. Mostremos las estadísticas de Corea del Norte, por favor. De Corea del Norte, creo que eran las primeras estadísticas. Y ahí miramos, nunca estuvieron buenas esas tasas. Pero en los 90, como se acabaron las subvenciones soviéticas, enfermedades ligadas al hambre. Fíjate que la guerra de Corea, que fue una guerra pero brutal, porque los Estados Unidos entró de lleno y China entró de lleno. Creo que duró, fue del 51 al 53. Del 50 al 53. Correcto. Una guerra pero cruenta. Y fíjate que Corea del Norte perdió 2 millones de personas en la lucha. Y en los 90 perdió 2 millones también por causa del colapso de la agricultura. Y en este momento